justo antes de morir. Por fin descubrí el secreto que mi esposa me estuvo ocultando. Durante tanto tiempo, ella era mi conquistadora. En cuanto mi nivel de afecto por ella cayera a cero, el sistema la exterminaría a la fuerza. Pero, para vengar a su amigo de la infancia, me encerró como una desquiciada en el sótano, sometiéndome a una serie de torturas inhumanas. Primero, me reventó uno de los ojos. Un líquido rojo me salpicó, cubriendo todo mi rostro, y pegué un grito desgarrador de dolor. Pero ella hizo como si no hubiera escuchado nada. Con una sonrisa helada en los labios, me dijo, tú te lo buscaste. Te lo tienes bien merecido, Fan Johan, tú no mereces más que la muerte. Después, levantó el cuchillo y me lo clavó directo en el cuerpo. Justo cuando sentía que mi fin se acercaba, de repente escuché sus pensamientos. Advertencia. El nivel de afecto del objetivo. Fan Johan está a punto de llegar a cero. Anfitriona Benning Vigne. Por favor, consiga puntos de afecto rápidamente. De lo contrario, usted será exterminada por el sistema. En la oscuridad, me acurruqué en un rincón, con las manos y los pies fuertemente, sujetos por unas cadenas, pesadas y heladas. Ya ni siquiera recordaba, hace cuánto tiempo, que no comía una comida de verdad. Después de todas las torturas a las que me sometió Benning Vigne, mi cuerpo estaba hecho papilla, blando como el lodo, sin una sola gota de fuerza. En aquel entonces, para vengar a su queridísimo amigo de la infancia, aprovechó que yo estaba distraído para echarme un somnífero en el agua. Me la tomé sin darme cuenta, y caí en un sueño profundo. ¿Para cuándo? Abrí los ojos. Ya estaba encadenado en este sótano a oscuras. Medio inconsciente, vi una figura esbelta. Se acerca lentamente hacia mí. Entrecerré los ojos y vi una sonrisa helada en la comisura de sus labios. Al segundo siguiente, me agarró bruscamente del cabello, con una mirada llena de rencor. ¿Qué corazón tan cruel tienes? Desde que me casé contigo, he sido completamente tuya. ¿Por qué le pusiste una mano encima al hermano Aten? ¿Qué te hizo? Mientras hablaba, me agarró la cabeza, y la azotó con fuerza contra la pared. Un dolor insoportable invadió todo mi cuerpo. No pude contenerme. Grité a todo pulmón, yo no fui. Ese día en la fiesta, tú lo invitaste. Yo hasta cociné especialmente para él. Todos comimos lo mismo. ¿Por qué solo él se puso mal? Te juro que no lo envenené. Me defendí con todas mis fuerzas. Pero ella solo soltó una risa llena de desprecio. ¿Crees que me voy a tragar esas mentiras? Tú fuiste quien alteró el plato del hermano Atingue. Y todavía te atreves a negarlo. Su mirada se volvió aún más desquiciada. Y su voz se hizo más chillona. Atingue y yo crecimos juntos. Él siempre me protegió. Me cuidó con cariño cuando yo era chiquita. Mi familia era pobre y yo era hija única. Los niños salvajes del barrio siempre me molestaban. Y cada vez, era Atinge quien daba la cara para defenderme. Mi papá era alcohólico. Cuando se emborrachaba golpeaba a todos, y gracias a Atinge, que me protegía, no me mató a golpes. Le costó muchísimo terminar su maestría. Estaba a punto de empezar una nueva vida. ¿Por qué eres tan cruel? ¿Para destruir la brillante carrera de Aten? Benimbi no me dio ninguna oportunidad de explicarme. La locura en sus ojos estaba a punto de desbordarse. Ya que eres tan despiadado, te haré probar una vida peor que la muerte. Antes de que siquiera terminara de hablar, se agachó, recogió unas pinzas oxidadas del suelo, y me agarró la mano. Forcejeé con todas mis fuerzas, pero ya no me quedaba fuerza. Solo podía mirarla, impotente, mientras sostenía las pinzas, y me arrancaba las uñas, una por una. Un dolor desgarrador me hizo soltar unos gritos desgarradores. La sangre me escurría a chorros de ambas manos, formando rápidamente un charco en el suelo, y su voz helada aún resonaba en mis oídos. Fan Johan, te lo advierto, esto es solo el principio. Lo peor está por venir. El dolor era tan fuerte que mi mente empezó a nublarse. Sentía que me iba a desmayar en cualquier momento, pero justo en ese instante, una punzada repentina de dolor me atravesó por completo, y el mismo dolor me hizo reaccionar de golpe, con mucha dificultad. Abrí los ojos, con la vista ya borrosa por la sangre. Apenas podía distinguir a Benning, que venía sosteniendo a una silueta débil, y se acercaba hacia mí. Después de un largo rato, logré ver claramente que Benning sostenía a su amigo de la infancia, Ten Cherie, acercándose paso a paso hacia mí. Su amigo de la infancia tenía la cara tan pálida como el papel, y se veía tan débil que apenas se mantenía en pie. Entre la neblina de mi mente, escuché a Benning decirle suavemente a Ten, ya vengué todo lo que te hizo sufrir. Pero su amigo de la infancia negó débilmente con la cabeza, con una voz llena de resentimiento y odio. Eso no es suficiente. Está muy lejos de ser suficiente. Ahora, mi hígado y mi estómago están destrozados. El doctor dijo que tendré que
Depender de medicinas para sobrevivir. El resto de mi vida. Él me arruinó la vida entera. Benning empujó rápidamente una silla de ruedas. Y ayudó con cuidado a su amigo de la infancia a sentarse. Y lo tranquilizó con voz suave. Aten. No te alteres. El doctor dijo que tienes que descansar tranquilo. Yo miraba toda esta escena. Y murmuré en voz baja. De verdad que no fui yo quien lo envenenó. Llamen a la policía. Dejen que la policía investigue. Ya veremos quién es el verdadero culpable. Wang Ten me lanzó una mirada llena de odio, con los ojos cargados de puro rencor. ¿Acaso llamar a la policía me va a devolver un cuerpo sano? Voy a pelear a muerte contigo, dijo, moviendo su silla de ruedas con desesperación. Se abalanzó hacia mí, pero Benning lo detuvo a tiempo. Hermano Aten, no te enojes. Déjamelo a mí, dijo Benning. Se acercó rápidamente a mí, tan cerca que podía escuchar su respiración agitada, pero la expresión de su cara en ese momento me resultaba totalmente desconocida. Me daba terror. De pronto, me agarró del cabello otra vez, obligándome a levantar la cabeza para mirar. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron y me dijo con una voz helada, tú te lo buscaste. Me entregué todita a ti. Te amaba tanto. ¿Por qué no puedes aceptar al hermano Aten? Mientras hablaba, su cara se volvía cada vez más desquiciada. De repente, sacó una navaja bien filosa de un solo movimiento rápido, y me la clavó en el muslo. Un dolor desgarrador me invadió al instante. No pude contenerme y solté un grito agudísimo. La sangre empezó a escurrir a chorros de mi pierna, manchando todo el piso debajo de mí. Detrás de mí, escuché la voz siniestra de Wang Ten, llena de satisfacción, así mero se hace. Quiero verlo sufrir, y gritar de dolor. Solo así, podré saciar mi odio. Benimbi retiró la cuchilla, mientras decía con una voz helada, te lo advertí, no te aproveches de mi amor, para hacer lo que se te pegue la gana. Apenas había terminado de hablar, cuando él me clavó rápidamente el cuchillo en el otro muslo. Ese dolor constante era tan insoportable, que la vista se me nubló, y perdí el conocimiento por completo. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que un cubetazo de agua helada me dio de lleno en la cara. Di un respingo, y volví en mí al instante. Al fijar bien la vista, me di cuenta de que Wang Tang había azotado la cubeta vacía contra el piso con una furia tremenda. ¡Pum! Un ruido fortísimo retumbó, haciéndome vibrar los tímpanos. El agua helada me empapó todo el cuerpo rapidísimo. Y luego, un dolor agudo e intenso comenzó a extenderse poco a poco. Este dolor era muy distinto al ardor de las heridas del cuchillo. Era un sufrimiento punzante que me recorría todo el cuerpo. Estaba temblando, sin poder parar. Levanté la mirada, y me le quedé viendo fijamente a Wang Tang. Benny Bin no estaba con él en ese momento. Estábamos solos en el sótano. Tenía los ojos muy abiertos, y llenos de rabia, desprendiendo una frialdad enfermiza. Apretó los dientes, y me dijo, Fan Johan, ¿sabes una cosa? Ning Bin y yo somos amigos de la infancia. Según mis planes, debíamos casarnos y tener hijos. Una familia feliz. Pero, ¿por qué carajos tenías que meterte? Destruyendo nuestra felicidad. Entre más hablaba, más se prendía del coraje. Su cara daba terror de lo enojado que estaba. Al verlo así, en ese estado de rabia total, no pude evitar soltar una risita burlona. ¿Qué clase de felicidad podrías haberle dado tú? No eres más que un cobarde. Un cobarde de primera cuando molestaban a Benjamin. Recibiste el mensaje, pero te quedaste escondido en el baño, sin atreverte a salir. Si yo no hubiera llegado, su vida habría sido 100 veces peor. Mis palabras, seguro le dieron justo en el orgullo a Wang Tang. Se puso blanco de puro coraje. Todo el cuerpo le temblaba, y me gritó como un loco histérico. Te voy a cortar la lengua ahora mismo. A ver si así sigues de hocicón. Al decir eso, se me echó encima rápido en su silla de ruedas. Yo, estando encadenado y con las dos piernas destrozadas, no me podía mover para nada. Era como un animal encerrado en una jaula, sin la más mínima oportunidad de escapar. La sonrisa sádica de Wang Ten se hizo más grande. Sin tu lengua, ¿cómo vas a seguir engañando a Ninbin con tus palabrerías? ¿Crees que se va a seguir preocupando por ti, bueno para nada? Una vez que te mueras, Ninbin y yo por fin podremos ser felices juntos. Para siempre. Acercó el cuchillo lentamente a mi boca. La hoja fría brillaba de una forma macabra, poniéndome la piel de gallina. Pero al ver su cara de alzado, la rabia me hirvió en la sangre de golpe. Juntando las pocas fuerzas que me quedaban, solté un rugido de furia. Wang Tang, sorprendido por este arranque repentino, se quedó congelado por un segundo, totalmente sacado de onda. Estábamos demasiado cerca, así que aproveché esa oportunidad de oro sin pensarlo dos veces, y le mordí la cara con todas mis fuerzas. Pegó un grito desgarrador y patético.
Empezó a chillar, ¡ay, me duele! Ven, ven, ven rápido. Sálvame, sálvame. En ese momento, ¿dónde había quedado toda su agresividad de antes? Soy un completo cobarde y miedoso. Suéltame, te lo ruego. Afloja la mandíbula, perdóname la vida. Suplicó con una voz llena de pura desesperación. No iba a soltarlo tan fácilmente. Al ver su debilidad, solo sentí lástima y miseria. De pronto, sentí un fuerte sabor a sangre en mi boca, y el ruido del alboroto se hacía cada vez más fuerte, alertando pronto a la gente de afuera. Una silueta entró corriendo. Al escuchar los pasos, Wang Ten se aferró a esa persona, como a un salvavidas, y de inmediato empezó a gritar con todas sus fuerzas. «Sálvame, Bing Bing. Ven a salvarme». Benning se acercó rápidamente, y estiró la mano para agarrarme del pelo, intentando separarnos, pero apreté los dientes con todas mis fuerzas, negándome a soltarlo. Y al final, di un tirón y le arranqué, de un jalón, un pedazo de carne de la cara de Wang Tang. Escupí ese pedazo de carne al suelo con asco. Wang Tang, con la cara ensangrentada, aullaba de dolor como un maldito loco. Mi cara. Estoy desfigurado, ven, ven, mátalo por mí. Quiero que lo mates. Bening Bin lo miró con el rostro lleno de angustia, y le preguntó una y otra vez, hermano Aten, ¿estás bien? Mejor te llevo primero al hospital. No quiero ir al hospital. Quiero ver con mis propios ojos. ¿Cómo lo acabas? Wang Ten estaba completamente desquiciado, con los ojos inyectados en sangre, pero Bening se quedó inmóvil, sin ninguna expresión en la cara, como una estatua de hielo. Wang Ten la miró, con una voz llena de celos y amargura, y le preguntó, Bening, ¿no me digas que todavía amas a este asesino? Tranquilízate, hermano Aten, te juro que te voy a vengar. Bening se apresuró a consolarlo. Entonces dime, ¿todavía lo amas? Insistió Wang Tang, sin estar nada convencido. Él quería saber la verdad a como diera lugar. Sí, lo amo, pero eso no me impide vengarte. Él te destruyó, yo también tengo que destruirlo. Dayo Banenben, mirando en mi dirección. Sus ojos revelaban una determinación escalofriante. Al escuchar eso, todo me pareció de un ridículo absoluto, y no pude evitar reírme con frialdad. Wang Tang, como si hubiera sufrido una gran injusticia, preguntó con voz suplicante. Entonces, ¿qué soy yo para ti? Tú eres mi hermano, un hermano más valioso que uno de sangre. No dejaré que nadie te haga daño. Ven, te llevaré al hospital ahora mismo. Con esas palabras, Bening Bin empujó apresuradamente la silla de ruedas de Wang Tin hacia la salida. Alrededor de 2 horas después, ambos regresaron. En ese momento, como el cuchillo seguía clavado en mi brazo, la sangre no dejaba de escurrir. Ya había perdido demasiada sangre. Estaba tan débil que ya ni siquiera tenía fuerzas para hablar. Lo miré débilmente. Benjamin soltó la silla. Se acercó a mí rápidamente. Me arrancó el cuchillo del brazo de un solo tirón. Y luego tomó unas vendas y empezó a curarme a toda prisa, mientras murmuraba, Fan Johan. Solo quería vengar al hermano Aten. Hacerle pagar con la misma moneda. De verdad no quería matarte. Mientras hablaba, sus ojos se abrieron de par en par de repente. Su voz se volvió extraña, con una perversidad indescriptible. Tienes que vivir bien por mí. Al ver ese rostro, tan familiar y a la vez tan extraño, mi corazón se llenó de emociones encontradas. Y no pude evitar escupirle en la cara. Una mezcla de sangre y saliva. Las gotas de sangre salpicaron su pálido rostro, y sus facciones se retorcieron al instante, volviéndose aterradora. Bening se limpió la cara con la mano. La locura en sus ojos se intensificó aún más, y pronunció, sílaba por sílaba. Ahora que el hermano Atin está aquí, tengo que cortarte un dedo para vengarlo. Quédate quieto, Fanyan. Yo la miraba fijamente, con una mueca de desprecio, llena de sarcasmo en la comisura de los labios. De repente, un frío helado me recorrió de pies a cabeza. Una desesperación infinita, como una marea, me tragó por completo. En ese mismo instante, escuché claramente esa voz helada resonando en lo más profundo de su mente. Advertencia. El nivel de afinidad del objetivo Fan One está a punto de llegar a 0. Anfitriona Bening Bine. Por favor, aumente la afinidad de urgencia, o de lo contrario será eliminada por el sistema. Yo seguía mirando fijamente a Bening, pero ella, indiferente, seguía murmurando para sí misma. Después de cortarte el dedo, te arrodillarás ante el hermano Atin para pedirle perdón. Si él acepta perdonarte, te soltaré de inmediato. Entonces, otra alerta helada del sistema resonó en su interior. Advertencia. El nivel de afinidad del objetivo Fan Yuane está a punto de llegar a 0. La anfitriona será eliminada. Iniciando cuenta regresiva. La anfitriona puede elegir regresar a la época de la preparatoria, pero perderá los recuerdos correspondientes.
Entre la neblina, escuché una voz en pánico gritar: «¡Rápido! ¡Rápido, regresemos!». Y luego, al volver a abrir los ojos, el claro timbre de la escuela resonó en mis oídos. Abrí los ojos, confundido, mirando a mi alrededor todo lo que me resultaba familiar. En ese instante, me golpeé el pecho, lleno de rabia y desesperación. En esta época, yo, al ver todo lo que me resultaba familiar, me golpeaba el pecho de rabia y desesperación. En aquella época, yo era conocido por ser un desmadroso, nunca me estaba quieto en clase. El profe ya no me aguantaba, así que me mandó hasta el fondo, al lado del bote de basura. Benimbín era el representante de inglés de la clase. Buen alumno, bien portado y centrado. El profe lo cuidaba como a la niña de sus ojos. Siempre se sentaba en primera fila. Wang Tang se sentaba justito detrás de Benimbín. Estaban pegados todo el bendito día. Eran uña y mugre. Todavía me acuerdo del papá borracho de Benimbín, que venía a armar sus panchos a la escuela, cada 2 días, diciendo que le habían bajado lana en el pueblo, y quería obligar a Benning a dejar la escuela para casarse. Una vez la cosa se puso súper pesada. Los profes y los alumnos hicieron bolita alrededor. Al final, hasta le llamaron a la policía, pero no sirvió de nada. A fin de cuentas, era un pleito familiar. El chisme corrió por toda la escuela. En eso, Wang Ten se metió corriendo para calmar al papá de Benning, diciéndole que le parara, que estaban dando un muy mal espectáculo. Y el papá de Benimbín le acomodó un cachetadón. La comisura de la boca de Wang Tang empezó a sangrar de volada. Al final, con todos mirando, Wang Tang salió corriendo con la cola entre las patas. Después, su papá volvió a hacer su desmadre, unas cuantas veces más. Y de repente, no volvió a asomar las narices. Todo el mundo se sacó de onda, preguntándose qué había pasado. Y de la nada, Wang Ten salió con que había sido él quien, echándole verbo y sentimientos, había convencido al señor de largarse. Pero, la neta, fui yo quien, en el callejón a la salida de clases, acorraló al papá de Benning. Le había dado una buena paliza varias veces, y ya no se había atrevido a ir a hacer desmadre a la escuela. Fue justo a partir de ese momento que supe la clase de vida que llevaba Benimbín. Su papá era un borracho, apostaba, andaba con prostitutas, era de lo peor, y agarrar a golpes a su esposa y a sus hijos era el pan de cada día. En aquel entonces, yo era joven y muy impulsivo. Me creía un héroe invencible, capaz de salvar a los demás de sus desgracias. Pero pensándolo bien ahora, fui un completo idiota. Si no me hubiera metido en asuntos que ni me importaban, ¿cómo habría terminado? Siendo recompensado con pura ingratitud, y arrastrado a este abismo sin fondo. Sonó la campana. Benimbín, con su ropita sencilla y deslavada, entró al salón de clases. Iba a sacar su tarea del pupitre, cuando se dio cuenta de que su cajón estaba retacado de basura. Dio un salto de su asiento, miró a todos lados y preguntó con voz fuerte: ¿quién puso esta basura en mi lugar? En ese instante, todas las miradas se clavaron en él, sentado en una esquina. Yo observaba todo esto con total frialdad. Benning, paralizado, se veía completamente perdido. Wang Ten se acercó corriendo y le dijo en voz bajita: Ningbin, no te enojes, ya va a empezar la clase. Al rato vamos juntos a decirle al profe. Benning volteó a mirarme, como esperando a que yo tomara la iniciativa, pero me quedé en mi lugar. Bostecé con flojera, me acomodé, y me preparé para dormirme sobre el pupitre, burlándome por dentro. Este güey todavía cuenta conmigo como antes, para que sea su caballero andante. Qué locura de sueño durante el receso del mediodía. Wang Ten se llevó a Benimbín a ver al profesor para reportar la situación. A su regreso, Benimbín vino directo hacia mí y me dijo en voz baja: Fan Johan, vamos a platicar afuera. Lo miré de reojo. ¿Platicar de qué? ¿Qué? No puedes decirlo aquí. Fan Johan. Él titubeó. ¿Y tú con qué derecho me llamas Fan Johan? Ni que fuéramos tan compás. No te confundas. Me levanté de golpe, superándolo por una cabeza entera. Mirándolo desde arriba, bien retador. Se puso pálido del susto, y por instinto, dio un paso hacia atrás. Al ver esto, Wang Ten se acercó corriendo para reclamarme. Fan Johan, te estás pasando de la raya. Atacar a una compañera. ¿Ese es todo tu talento? Sin decir ni una palabra, levanté la mano y le acomodé una cachetada, bien plantada en toda la cara. Wang Ten se quedó pasmado, inmóvil por varios segundos. Sin darle tiempo de reaccionar, no me detuve. Le solté otra cachetada de revés, y en eso, Wang Ten rompió a llorar. HMPH. Pegarle a un debilucho como tú, es juego de niños. Jerry May soltó fríamente, con una voz helada. Mi fama en el salón siempre había sido mala. Todo el mundo me veía como un vándalo sin educación.
Benjamin, que estaba parado a un lado, tenía el rostro descompuesto. Sus labios se movían, como si quisiera decir algo, pero al final, se tragó sus palabras. Sin siquiera voltear a verlo, me di la media vuelta, y salí del salón a zancadas. No había avanzado mucho, cuando una chica llegó corriendo justo frente a mí. Era Chaine Y, del salón de al lado. Llevaba unos lentes de armazón negro, y se veía súper linda e inocente, y corría a todo pulmón, sin aliento. Llegó justo frente a mí sosteniendo una caja de comida en la mano. Espera, Fan Johan. Esto es para ti. La miré, y de repente, unos recuerdos borrosos cruzaron por mi mente. Si mal no recuerdo, en la prepa, esta chica ya sentía algo por mí. Sus calificaciones estaban a la par con las de Benjamin, y ambas competían a muerte, a cada rato por los primeros lugares de la escuela. La mayoría de las veces, Chaine Y quedaba por encima de Benjamin, pero tiempo después, Chaine Y fue víctima de chismes horribles. Al no poder soportar tanta humillación, terminó cambiándose de escuela, y la persona que inventó esos rumores no fue otra que Benigne. Tomé la caja de comida y le di las gracias. Chaine Y se quedó pasmada un segundo, como si no se esperara que yo fuera tan amable. Titubeando, quiso decirme algo, pero antes de que pudiera terminar, pareció recordar algo de golpe y soltó deprisa: ahí vienen unos compañeros. Me tengo que ir. Y con esas palabras, salió corriendo de ahí. Me quedé mirando su espalda, con el corazón hecho un nudo de emociones. Me quedé congelado unos segundos. Detrás de mí, la voz de Benning resonó de la nada: Fan Johan, ¿de verdad? ¿No crees que hay un malentendido? Me di la vuelta. Al verla ahí, haciéndose la mosca muerta, un asco tremendo me revolvió el estómago al instante. Todos esos recuerdos sangrientos me vinieron de golpe a la mente. La furia me hirvió en la sangre. Clavándole la mirada, le dije, remarcando cada palabra: ¿a qué juegas, Benigne? Esta vez, me voy a vengar cueste lo que cueste. Mi voz no era fuerte, pero transmitía la frialdad del que regresa del mismísimo infierno, como un cuchillo sumergido en hielo, que atravesó a Benigne. Su expresión de inocencia se congeló de golpe, y un destello de pánico cruzó por sus ojos, tan fugaz, que casi pasaba desapercibido. Seguro no se esperaba que yo, el que siempre le obedecía sin chistar, llegando incluso a desvivirme por adularla, me volviera de repente tan cortante y venenoso. Fan Johan, ¿cómo puedes decir algo así? Se mordió el labio inferior, con los ojitos ligeramente enrojecidos, poniendo una cara, como si estuviera a punto de soltarse a llorar. Si esto hubiera pasado en mi vida anterior, me habría preocupado muchísimo y la habría consolado de inmediato. Pero ahora, todo este teatrito solo me daba un asco tremendo. Esa misma cara que me había dedicado su sonrisa más sádica allá en el sótano, que me había arrancado los ojos con sus propias manos, y cortado las uñas de raíz. Todas esas imágenes no dejaban de dar vueltas en mi cabeza, revolviéndome el estómago. Wang Ten, a quien le acababa de acomodar 2 buenas cachetadas, se escondía lloriqueando detrás de Benigne. Al verla humillada de esa manera, se armó de valor, asomó la cabeza, y me gritó con una voz débil, pero queriendo sonar amenazante: «Oye, Fan Johan. ¿Qué, te volviste loco? Ningbin te está hablando bien. ¿Cómo te atreves a tratarla así?» Yo solo solté una risita burlona, con demasiada hueva como para perder el tiempo con ese imbécil. Así que me di media vuelta para alargarme. Pero Ningbin insistió a mis espaldas: «Fan Johan, ¿qué te pasa? ¿Alguien te fue con algún chisme?» En su voz se notaba una ligera impaciencia, apenas perceptible. Yo sabía perfectamente que no estaba preocupada por mí, sino muerta de miedo de que su plan de seducción se le fuera al carajo. Porque, en ese preciso instante, mi nivel de afecto hacia ella ya debía haber caído por debajo de cero. La alerta del sistema ya debía estar sonando en su cabeza. Sin descanso alguno, de vuelta al salón de clases, me fui directo a la última fila y me senté. La silla de plástico, calentada por el sol, estaba hirviendo, pero yo me sentía helado. Era el frío del sótano, el miedo metido hasta los huesos. Mis compañeros de alrededor no se atrevían a hablarme. Agachaban la cabeza, haciendo como que leían. El ruido de las plumas, deslizándose sobre los cuadernos, se escuchaba súper clarito. Pero de repente, unas miradas de reojo me observaban, llenas de curiosidad, de miedo, y hasta con cierto desprecio. En mi vida pasada, la verdad sí era un chavo problemático, que tenía hartos a los profes, y del que mis compañeros huían. Las peleas eran mi pan de cada día. Irme de pinta para meterme al ciber era lo normal. Aparte de cierta regla de oro que me impedía tratar mal a las mujeres, casi no había hecho nada bien en la vida.
pero nadie sabía cuántas torpes y buenas intenciones se escondían detrás de mis actos, que parecían tan rebeldes, como cuando ahuyenté al papá borracho de Benning. Ese día, saliendo del ciber, después de irme de pinta, vi a ese tipo con la cara roja de coraje, que estaba jaloneando a Benning. Dao brazo, enfrente de la escuela, gritándole un montón de groserías, diciéndole que era una perdida, y queriendo casarla a la fuerza para cobrar una dote. Benning estaba llorando, temblando de pies a cabeza. Alrededor, un montón de mirones nomás se quedaban viendo, pero nadie se atrevía a meterse. Sin pensarlo 2 veces, agarré un ladrillo a la orilla de la calle. Y fui encima, apuntándole directo al pie a ese güey, y le metí un golpe brutal, y luego le grité que se largara. El tipo, muerto de miedo, se fue maldiciendo entre dientes. Sin decirle ni una palabra a Benning, me di la vuelta y me fui, pensando que simplemente había hecho una buena obra. Hoy, al recordarlo bien, fue la estupidez más grande que he hecho en mi vida. Había criado a una víbora que vino disfrazada de ángel, y que, al final, me hizo pedazos. Me dejé caer sobre la mesa, apoyando los codos en la superficie fría, con la cara hundida entre mis brazos, parecía estar dormido. Pero la verdad, estaba intentando, desesperadamente, desenredar todo el desastre que traía en la cabeza. De regreso en la prepa, en mi vida pasada, tenía que sacar la verdad a la luz, y hacer que todos los que me habían lastimado, pagaran muy caro por sus actos. Cierro los ojos y trato de acordarme de los detalles de la reunión, de mi vida pasada. Ese día era el cumpleaños de Benning. Nos había invitado especialmente a Wantin y a mí, junto con algunos compañeros de clase. Salí más temprano del trabajo para ir al mercado, a comprar los ingredientes, y preparé, yo mismo toda una mesa con sus platillos favoritos. Durante la comida, Wantin estaba sentado frente a mí. No dejó de platicar con Benning en toda la comida, y me echaba unas miradas claramente hostiles. Estábamos tomando de la misma botella de vino tinto, y comiendo exactamente lo mismo. Pero, qué curioso, solo Wantin, después de comer, fue diagnosticado, más tarde con intoxicación alimentaria. Benning afirmó de inmediato que había sido yo quien lo había envenenado. Pensándolo bien ahora, los detalles de ese día esconden un montón de cosas sospechosas. Durante la comida, Wantin parecía evitar a propósito los platos que yo había tocado. Además, esos síntomas de envenenamiento, aunque se veían graves, en ningún momento pusieron su vida en riesgo. Todo eso se veía más como un teatrito que ya tenía armado. Aparte de la venganza y de buscar la verdad, también me acordé de Chaime Yuyuan, esa chica que usaba lentes de armazón negro muy gruesos, que hablaba tan bajito, y que siempre se veía un poco tímida. En mi vida pasada, la verdad es que no le presté mucha atención. Solo recuerdo que sacaba muy buenas calificaciones, y que se me quedaba viendo todos los días. También me acordé de Chaime Yuyuan, esa chica de los lentes grandotes de armazón negro, que hablaba muy bajito, y que se veía algo tímida. En mi vida pasada, no me fijé mucho en ella, solamente me acuerdo de que tenía muy buenas calificaciones. Seguido competía con Benning. Vine en los exámenes, y casi siempre, a ella le iba un poquito mejor. Tiempo después, de repente empezaron a circular chismes por toda la escuela, sobre ella. Decían que andaba metida en una relación indebida con un chavo de fuera, y hasta traían fotos borrosas. Esos chismes la hundieron por completo como una marea. Sus compañeros la aislaron y se burlaban de ella. Y al final, como no aguantó tanta humillación, se tuvo que cambiar de escuela. Yo me vine enterando de todo esto mucho tiempo después, de pura casualidad, al pensar en el trágico destino que Chen Yulin pudo haber sufrido en mi vida pasada. No puedo evitar apretar los puños de puro coraje, ya que me dieron esta segunda oportunidad de vivir. No voy a permitir que esa tragedia vuelva a pasar. Tengo que proteger a Chaime Yuyuan, y evitar que vuelva a ser lastimado por la maldad de Benning. Esa mujer es egoísta y cruel hasta la médula, con tal de lograr sus objetivos. Le da igual destruir la vida de cuánta gente sea. La primera clase de la tarde era de inglés. En cuanto sonó la campana, Benning se subió a la tarima, con un montón de libros de inglés, como la representante de la materia. Llevaba puesto un uniforme escolar azul, desgastado hasta las costuras. El cuello lo traía bien abotonado, con el cabello recogido en una simple cola de caballo, dejando ver su frente despejada. La luz del sol entraba por la ventana, iluminándola, y dándole un brillo dorado a su silueta. Con su dulce voz, parecía un ángel puro e inmaculado. Los alumnos desde sus asientos escuchaban con atención, y de vez en cuando, algunos chicos la miraban a escondidas, con los ojos llenos de una ingenua admiración adolescente.
Pero solo yo sabía que bajo esa piel de ángel, se escondía un corazón podrido, tan repulsivo y despiadado. Todavía podía ver, en aquel sótano su sonrisa sádica, cuando me arrancaba las uñas con unas pinzas, y aún escuchaba sus insultos que cortaban como cuchillos. Se me revolvió el estómago, me aguanté a la fuerza las ganas de vomitar, clavándole una mirada helada en la espalda. Ella lo sintió, y volteó la mirada varias veces. Hacia mí, cada vez duraba poco, pero se le notaba una clara curiosidad y desconfianza. La conocía demasiado bien. Ella solo estaba buscando la forma de subir mi nivel de simpatía hacia ella, siguiendo las reglas de ese maldito sistema. Mientras yo no le baje a cero su índice de afecto, no será eliminada. En mi vida pasada, me tragué completita su hipocresía. Ella fingía preocuparse por mí cuando me enfermaba, comprándome medicinas. Curaba mis heridas en silencio. Después de agarrarme a golpes, me pasaba a escondidas notitas de consuelo. Cuando me regañaba, el profe, todos esos detallitos que parecían tan lindos, no eran más que trucos para manipularme. Yo creía haber encontrado el amor verdadero, y le di absolutamente todo, siguiéndola a ciegas. Hasta cambié un montón de mis malas mañas, solo por ella. Pero al final, lo que conseguí no fue felicidad, sino un sufrimiento eterno, y la muerte. De solo acordarme, me dan ganas de arrancarle esa máscara de hipócrita. En cuanto sonó el timbre, el salón se alborotó de volada. Los alumnos se juntaron en grupitos de 2 o 3, para echar chisme, pero Benning, en lugar de platicar con los demás, agarró las libretas de inglés, y se vino derechito hacia mí. Caminaba con pasitos ligeros, y al llegar a mi lugar, bajó el ritmo a propósito, y dejó la libreta suavecito sobre mi mesa, con esa vocecita dulce y melosa, tratando de adularme. Van Johan, todavía no entregas tu tarea de inglés. Sentí su respiración rozar mi mejilla, con un ligero aroma a jabón. En mi vida pasada, yo estaba perdidamente enamorado de ese olor. Pero ahora solo me da un profundo asco. Levanté la mirada, viéndola con total frialdad. No la hice. Te puedo enseñar a hacerla, dijo ella de inmediato, con un fugaz brillo de alegría en los ojos, como si viera ahí una buena oportunidad para acercarse a mí. No. Me negué en seco. Que aprendas o no, no es asunto tuyo. El rostro de Benning se apagó de golpe, se mordió el labio y no dijo nada más. Me di la vuelta y me largué, dándole la espalda. Una sonrisa helada se dibujó en la comisura de mis labios. ¿Tratar de acercarse a mí? Ni de broma. En esta vida, quiero hacerle sentir lo que es caer del cielo directo al lodo. En los días siguientes, Benning Bean parecía esforzarse el doble. Buscaba cualquier pretexto para acercarse a mí, usando todos los trucos de coqueteo posibles. Dejaba caer sus libros por accidente a mis pies, para luego agacharse a recogerlos, y levantar la mirada, viéndome con esos ojotes tiernos y llorosos, esperando que yo le ayudara. Camino a la escuela, fingía estar súper sorprendida de verme, y me sacaba plática preguntándome si quería irme caminando con ella. Hasta investigó qué dulces me gustaban, y me dejó un buen puñado escondido en mi butaca, pero ante todas sus indirectas, yo simplemente me hacía el ciego, me portaba sordo y totalmente indiferente. Cuando tiraba sus libros a mis pies, yo fingía que ni los veía, y los dejaba ahí tirados en el piso. En el camino a la escuela, ni siquiera le daba chance de hablar, me daba la media vuelta y me iba por otra calle. No le daba ni la más mínima oportunidad de que me dirigiera la palabra, y sobre los dulces en mi butaca, los agarraba sin siquiera mirarlos, y se los aventaba así nomás al güey de al lado. Al ver la cara de felicidad de ese compañero, mi corazón seguía frío y completamente en paz. Quería que le quedara bien claro que sus jueguecitos conmigo habían fracasado por completo. Ya nunca más me dejaría embrujar por ella, como pasó en mi vida pasada. Mi actitud hizo que Benning Bean se pusiera cada vez más ansiosa. En varias ocasiones, podía sentir clarito el aura de pánico que emanaba de ella, y hasta podía escuchar vagamente las advertencias del sistema. Dentro de su cabeza, esa voz fría y mecánica resonaba una y otra vez en su mente. Advertencia. El índice de afecto del objetivo, Fan Joan, es constantemente negativo. Actualmente en -30. Anfitriona Benning Bean, por favor, tome medidas rápidas y efectivas para aumentar el índice de afecto, o se enfrentará al riesgo de eliminación. Advertencia. El objetivo, Fan Joan, siente una fuerte aversión hacia la anfitriona. La dificultad para aumentar el índice de afecto ha aumentado considerablemente. Cada vez que escuchaba esas advertencias, mi corazón no sentía ni una gota de lástima, solo el placer de la venganza. Se lo tenía bien merecido. Fue tan cruel conmigo en aquel entonces, que ahora solo está sufriendo una miseria
comparado con todo el dolor que yo soporté en mi vida pasada. No es nada. Y en cuanto a Wang Tang, desde que le acomodé 2 cachetadas, me guarda un rencor tremendo. Como ya no se atreve a enfrentarme cara a cara, solo le queda andar de cobarde tramando a mis espaldas. A cada rato lo escuchaba, hablando de mí en el pasillo, con los gayes con los que se junta. Decía que yo era un bastardo sin padre ni madre, y que me agarraba a golpes porque estaba mal de la cabeza, retorcido. Y que si yo me portaba grosero con ella, era porque estaba celoso de su relación con Benin Bin. Hasta se había aliado, para buscar la forma de vengarse de mí. Por ejemplo, me metía basura en el pupitre de la secu, y me pegaba notas con insultos en la espalda, pero solo se atrevía a actuar a mis espaldas, a escondidas. De frente, ninguno se atrevía a dar un paso. Después de todo, en mi vida pasada, yo tenía fama de no tener piedad a la hora de los golpes. Una vez, para defender a un compañero al que le hacían bullying, mandé al piso a 5 alumnos mayores, yo solito. Desde ese día, ya nadie en la escuela se atrevía a buscarme bronca, así que sus insignificantes vengancitas me tenían completamente sin cuidado. Al contrario, solo confirmaban mi idea de que Wang Tang era un cobarde, un collón que solo se atrevía a actuar en las sombras. Ese mediodía, yo venía saliendo de la cafetería, todavía con un pan dulce a medio comer en la mano. Justo al dar vuelta en la esquina del edificio de la escuela, me cerraron el paso Wang Ting y otros 3 chavos. Me había acorralado en el callejón detrás del edificio, el rincón más abandonado de la escuela, por donde casi nadie pasaba nunca. Wang Ting se paró justo en medio, con las manos en la cintura, forzando una expresión de chico malo, pero el miedo en sus ojos lo delataba por completo. Los 3 chavos a su lado también traían actitud amenazante. Uno de ellos, un grandulón, le daba vueltas a propósito a un palo de madera en su mano, nomás para intimidarme. Fan Johan, ¿te atreviste a golpearme hoy? Me la vas a pagar muy caro. A Wang Ting le temblaba un poquito la voz. Estaba claro que se moría de miedo, pero igual me gritó, apretando los dientes. Yo solo me recargué en la pared, con las manos en las bolsas. Los miré con frialdad a ese grupito. No te pases de listo. El grandulón fue el primero en perder la cabeza. Me gritó con furia, y luego agitó un palo de madera y se me echó encima. Sus movimientos eran súper torpes. La trayectoria del palo era facilísima de predecir. Con solo echar un vistazo, me hice a un lado, esquivando su ataque sin ninguna bronca, y luego le metí el pie para hacerlo tropezar un poco. Perdió el equilibrio, y cayó de golpe con un ruido seco, y el palo cayó al suelo. Los otros 2 gayes, al ver eso, se miraron y se lanzaron juntos al ataque. Uno se me fue por la izquierda, y el otro me rodeó por la derecha. No perdí el tiempo con esos idiotas. Pasé directo a los trancazos. Las experiencias de combate de mi vida pasada seguían bien grabadas en mi memoria. Sabía cómo atacar de la forma más letal, y cómo esquivar a la segura. Me agaché, primero para esquivar el puñetazo del güey a mi izquierda, y luego le solté un madrazo directo en el estómago. Se dobló de volada agarrándose la panza, haciendo muecas de dolor. El güey de la derecha todavía ni reaccionaba, y yo ya me había deslizado a sus espaldas, agarrándolo del cuello para aventarlo de lado. Se estrelló durísimo contra la pared con un ruido seco. Unos minutos después, los 3 tipos estaban todos madreados, tirados en el piso quejándose, sin poder levantarse. Wang Ten, al ver a sus hombres en el suelo, se puso blanco del susto e intentó huir. ¿Cómo diablos iba a dejar que se escapara? ¿Así de fácil? Me fui con todo sobre él. Lo agarré de la nuca y lo arrastré de vuelta como a un pollo. ¿Con qué querías escaparte? Me burlé con frialdad. De un revés, le solté una buena cachetada. Un sonido seco resonó, y la otra mejilla de Wang Tang se hinchó al instante, sumándose a la rojez que ya tenía, dejándolo con una cara ridícula. Pegó un grito de dolor, con los ojos llenos de lágrimas. Estas 2 cachetadas son por tu maña, de meterte en lo que no te importa, y por andar defendiendo a Benning en mi cara. Me incliné hacia él, con la voz helada. Y esta otra, es por ser un malagradecido, y porque todavía te atreves a juntarte con otros para atacarme. ¿De verdad creíste que no me atrevería a hacerte nada? Me equivoqué. Te juro que no lo vuelvo a hacer. Wang Ten temblaba de miedo, suplicando entre lágrimas. ¿Qué te equivocaste? Con eso no basta. Entrecerré los ojos, con un brillo feroz en la mirada. De rodillas y pide perdón. Wang Ten dudó un segundo al ver mi mirada asesina, pero terminó doblando las rodillas y cayó al suelo. Te lo ruego, por favor. De verdad fui un idiota. Decía, entre su ignorancia y sus súplicas. Me di la vuelta para largarme. Apenas había dado 2 pasos, cuando vi a Bening Bin, parada en la entrada del callejón.
con la cara blanca como un papel. Sus ojos estaban llenos de terror e incredulidad. Era obvio que lo había visto todo. Su mirada cayó primero sobre Wang Tang, arrodillado y llorando, desbordando compasión por él. Luego, clavó sus ojos en mí, cargados de emociones muy revueltas. Enojo, preocupación, y un miedo que apenas se notaba. Yo sabía muy bien que ella estaba furiosa porque había golpeado a Wang Tang, preocupada por su estado, y aterrada por lo salvaje que me había portado. Esto no se parecía en nada al Fan Johan que ella conocía. A ese güey que le obedecía en todo sin chistar. Y que era casi un cobarde. Fan Johan, te pasaste de la raya. Benimbín corrió, poniéndose frente a Wanting como una mamá gallina, protegiendo a sus pollitos. Él fue quien se buscó los problemas. Yo solo me defendí. ¿Qué? ¿La señorita B quiere defenderlo? Aunque él se haya equivocado. No tenías por qué golpearlo así, ni obligarlo a ponerse de rodillas. La voz de Benimbín temblaba, llena de lágrimas. ¿Cómo puede ser tan cruel? Cruel. Como si hubiera escuchado el chiste más grande del mundo. Solté una enorme carcajada. Mi risa resonó en el callejón desierto, cargada de un sarcasmo amargo y una tristeza profunda, mientras mi simpatía por ella no llegara a cero. Ella no sería eliminada en mi vida pasada. La frialdad de mi mirada amenazaba con congelarla. Cuando dices que soy cruel, ¿se te olvida todo lo que me hiciste? Me encerraste en un sótano por 100 días. Me encadenaste de pies y manos. Me sacaste los ojos. Me arrancaste las uñas. Y me clavaste cuchillos en los muslos. En esos momentos, ¿por qué no pensaste que eras cruel? Mis palabras, como navajas afiladas, le atravesaron el corazón a Benimbín. Se quedó helada, su rostro palideció de golpe, con los labios temblando ligeramente. Abrió la boca, quiso decir algo, pero no le salió ni una sola palabra. Sabía que había puesto el dedo en la llaga, sacando a la luz esos recuerdos, que intentaba enterrar desesperadamente. Su mayor debilidad. Ella creía que yo estaba muerto, que sus dolorosos recuerdos desaparecerían conmigo, pero jamás se imaginó que yo regresaría, y que le restregaría todas estas cosas en la cara. Su cuerpo empezó a temblar un poco. El enojo y la compasión en sus ojos le cedieron el paso al miedo. «Lárgate», escupí fríamente una sola palabra. El hielo en mi voz hizo temblar a Benin Ebigne. Ya no se atrevió a mirarme a los ojos. Se agachó rápidamente y ayudó a Wang Ten, que seguía llorando, a levantarse con cuidado, sacudiéndole la ropa, mientras lo consolaba en voz baja. Luego, sosteniendo a un Wang Ten que cojeaba, salió tambaleándose del callejón. Al ver sus siluetas tambaleantes, la frialdad de mi mirada se intensificó. Esto era solo el principio. Haré que paguen cada deuda, gota a gota. Les haré probar la desesperación y el sufrimiento. Después de deshacerme de Wang Tang, concentré toda mi atención en Chaine y Uyu. Sé que, según la línea de tiempo de mi vida pasada, Benning pronto se irá contra él. Benning es extremadamente celosa. Chaine y Yu tiene mejores calificaciones que ella. Y además siente afecto por mí. Esas dos razones son suficientes para que Benning quiera matarlo. Ese día, después de las clases de la tarde. Lo vi, poco tiempo después, lo vi. Llevaba puesta esa misma mochila descolorida, de tanto lavarla, y sus gruesos lentes de armazón negro. Caminaba lento, con la cabeza gacha. Se veía un poco introvertido, no muy sociable. Chaine y Eye. Me acerqué y lo llamé. Al escuchar mi voz, levantó la mirada, me vio, y fue evidente su sorpresa. Sus ojos se abrieron un poco más, con un brillo de asombro y timidez. Se detuvo en seco, apretando con nerviosismo los tirantes de su mochila, y murmuró, «Fan Johan, ¿tienes algo que decirme?» Su voz era muy suave, casi como el zumbido de un mosquito. Sus mejillas también se sonrojaron un poco. En mi vida pasada, nunca me había fijado en su aspecto, pero ahora que lo pienso, la verdad, se veía bastante linda, nada fuera de lo común. Solo quería darte las gracias. Me acerqué a ella, tratando de que mi tono sonara lo más suave posible, para no asustarla. El tupper con comida que me diste el otro día. El puerco estofado que traía estaba buenísimo. Es lo más rico que he comido en un buen rato. Y estaba diciendo la verdad. En mi vida pasada, allá en el sótano, solo comía las sobras echadas a perder de Benignes. A veces, hasta pasaba varios días sin probar bocado. Después de renacer, la comida de la cafetería de la escuela ya era un verdadero manjar para mí. Y ni se diga de algo preparado por Chaine y Q, platillos hechos con tanto cariño. Al escuchar mis cumplidos, las mejillas de Chaine y Eti se pusieron todavía más rojas. Agachó la cabeza de volada, y sus largas pestañas temblaban un poquito detrás de sus lentes. Ella murmuró,
de nada. Qué bueno que te gustó. Vi que casi no comes bien por lo general. Así que pensé en prepararte un poco. Su voz se iba apagando más y más. Y sus últimas palabras apenas si se escuchaban. Sentí una pequeña punzada en el corazón. No me esperaba que fuera tan atenta. Hasta se había dado cuenta de mis hábitos alimenticios de todos los días. En mi vida pasada. Haberla ignorado, la verdad, fue una gran pérdida. A partir de ahora, aléjate de Benning, cambié de tema, poniéndome mucho más serio. Tenía que advertirle, tenía que ponerla alerta. Los métodos de Benning son demasiado retorcidos. No puedo dejar que Chainegi UYU salga lastimada como en su vida pasada. Chainegi UYU se quedó congelada. Levantó la cabeza, y me miró súper sacada de onda, con el ceño un poquito fruncido. ¿Por qué? Ella y yo solo somos compañeras de clase. Normalmente ni siquiera nos hablamos mucho. Ella parece súper buena onda, sus calificaciones son buenas. Además es muy linda. Ante sus ojos, Benning Bin es una chica perfecta. Simplemente no le cabe en la cabeza que Benning Bin le vaya a hacer daño. No es su culpa. La máscara de Benning Bin es demasiado perfecta. Incluso a mí, en mi vida pasada, me tomó muchísimo tiempo ver su verdadera cara. Ella no es una buena persona. Le hablé sin pelos en la lengua, clavando mi mirada firme en ella. Te tiene muchísima envidia. Le arde que tus calificaciones sean mejores que las de ella. Le da rabia que seas 1000 veces mejor. Te va a hacer daño usando las mañas más sucias. No puedo contarle directamente lo que pasó en mi vida pasada. Sería demasiado difícil de creer. Y seguro me tiraría de a loca. Solo me queda advertirle. De esta manera, para que ande con más cuidado. Chaine y frunció el ceño. Era más que obvio que seguía sin creerme ni una palabra. Bajó la mirada y se quedó callada un momento. Luego levantó la cabeza y dijo con voz suave, Fan Johan, ¿no crees que estás malentendiendo las cosas? Yo siento que ella no es ese tipo de persona. La otra vez se me olvidó mi libro de inglés. Y fue ella la que se ofreció a prestarme el suyo. Todavía quería creer en el teatrito de Benigne. Eso me frustró un poco, pero ya me lo esperaba. No la estoy malinterpretando. Le dije con tono firme. Acuérdate bien de lo que te digo. Aléjate de ella. Trata de no tener ningún contacto con ella. Protege tus datos personales. No dejes que se entere de demasiadas cosas sobre ti. Si alguien empieza a inventar chismes sobre ti, ni les hagas caso. No intentes cargar con todo tú sola. Avísale directo al profe, o dímelo a mí. Yo te ayudaré. La miré a los ojos, tratando de que sintiera mi sinceridad. Ojalá que pueda creerme. Aunque sí a Mirias, con eso al menos estará un poco más alerta. Al ver mi mirada tan seria, Chaine y aunque todavía un poco sacada de onda, asintió con la cabeza. Entendido. Gracias por avisarme, Fan Yan. Su voz seguía siendo muy suave, pero su mirada se notaba un poco más seria. Me daba cuenta de que, aunque no confiara en mí al 100%, se había grabado mis palabras. Con eso me bastaba, mientras se mantuviera alerta. A Benning M le costaría mucho trabajo hacerle daño. Le contesté mientras veía como el cielo se iba oscureciendo. Le dije, ya se está haciendo de noche. Te acompaño a tu casa. Las calles son peligrosas de noche. Exclamó ella, agitando las manos rápidamente. Sus ojitos se pusieron rojos de nuevo. No te molestes. Mi casa no está lejos de la escuela. Puedo irme yo sola, gracias. Se veía súper tímida, poco acostumbrada a estar a solas con un chavo. No pasa nada. Me queda de paso, le dije, caminando por delante. Sabía que le daba pena, así que no le di chance de decir que no. Chaine y lo dudó un momento, pero luego agarró su mochila y me siguió. Durante todo el camino, casi no cruzamos ni una sola palabra. El ambiente estaba un poco incómodo. Sentía que ella mantenía la cabeza agachada, y de vez en cuando me echaba una mirada furtiva, y luego la bajaba rápidamente. Al llegar cerca de la entrada de su colonia, Chen Yeye se detuvo, y me dijo, Fan Yuan, ya llegué. Gracias por acompañarme. Su mirada tenía un toque de timidez. Entra ya, cuídate mucho, le dije, mientras la veía alejarse hacia la entrada de la colonia. Solté un suspiro de alivio. Al menos le había advertido y la había acompañado. Sana y salva. Ojalá siempre recordara mis palabras. Para protegerse. Después de salir de la colonia de Chen Yeye, no me fui directo a mi casa. Más bien, me di una vuelta por los lugares que Benning solía frecuentar en mi vida pasada. Quería averiguar más sobre ella. Tal vez encontraría pistas útiles para descubrir más rápido la verdad sobre el envenenamiento de Wang Tang. En los días siguientes, mientras vigilaba de cerca cada movimiento de Benning, para evitar que le hiciera daño a Chen Yeye, me puse a estudiar con todo
En mi vida pasada, por culpa de mi avaricia, mis calificaciones fueron un desastre. Al final, solo logré entrar a una escuela técnica, de quinta, después de graduarme. Cada intento por conseguir chamba terminaba en fracaso, y llevaba una vida muy miserable. En esta vida quería cambiar mi destino. No solo quería vengarme, sino también convertirme en alguien exitoso, para que los que me habían menospreciado tuvieran una opinión muy distinta de mí. Saqué mis viejos libros de texto y cuadernos de ejercicios de mi casa. Ya se me habían olvidado muchas cosas, pero afortunadamente, todavía me acordaba de lo básico de mi vida pasada, lo que me facilitó bastante agarrarle el ritmo otra vez. Todos los días en clase, en lugar de dormirme o echar relajo como antes, escuchaba con atención al profe, tomaba apuntes y durante los recesos, en lugar de salir a perder el tiempo, me quedaba sentado repasando lo que vimos en clase, o haciendo ejercicios. Mi cambio dejó a todos con la boca abierta, tanto a los profes como a mis compañeros. Antes, era cliente frecuente de la dirección, y me regañaban a diario por cualquier bronca. Ahora en clase, ponía mucha atención y respondía activamente a las preguntas, entregaba mis tareas a tiempo, e incluso le hacía preguntas a los profes por mi propia cuenta. La maestra Lee, nuestra tutora, se quedó súper sorprendida con mi cambio. Habló conmigo varias veces, y siempre me animaba con mucho cariño. Fan Johan, eres un chico muy listo. Antes, nada más enfocabas tu energía en el lugar equivocado. Ahora que le estás echando ganas, seguro que vas a poder entrar a una buena universidad y cambiar tu destino. Esas palabras de aliento reforzaban todavía más mi decisión de estudiar en serio. Mis compañeros también cambiaron de onda conmigo, aunque algunos todavía no se animaban a hablarme. Ya nadie me hacía a un lado, ni se burlaba de mí como antes. Al ver mi cambio, Beningbin se puso todavía más nerviosa. Su plan para conquistarme no avanzaba para nada. Al contrario, como marqué mi distancia, su nivel de afecto seguía en negativo, y hasta seguía bajando. Las advertencias del sistema se volvían cada vez más frecuentes, poniéndolo súper nervioso, e incapaz de concentrarse en la escuela. Sus calificaciones empezaron a caer, lo que lo angustiaba todavía más. Él redoblaba sus esfuerzos para acercarse a mí, llegando incluso a buscarme problemas a propósito en el salón, solo para llamar mi atención. Un día, durante la clase de chino, el profe nos pidió que leyéramos en voz alta un texto. Él eligió a propósito un pasaje larguísimo y súper difícil de leer, y luego levantó la mano para proponer que yo lo leyera. Yo sabía perfecto que quería ponerme en ridículo, pero no le di el gusto. Agarré mi libro y leí el pasaje de corrido, con voz clara y fuerte, metiéndole toda la emoción que requería. El profe hasta me felicitó especialmente, lo que hizo que Beningbin torciera la boca de coraje. También en una clase de mate, donde el profe nos pidió pasar al pizarrón, para resolver un problema dificilísimo. Muchos chavos de la clase no tenían ni idea de cómo hacerlo. Beningbin levantó la mano de voluntario, diciendo que quería resolverlo conmigo. El profe, pensando que quería ayudarme a estudiar, aceptó con todo gusto. Él se me acercó, y mientras el profe se daba la vuelta para escribir en el pizarrón, bajó la voz y me dijo: Fan Johan, nosotros